hay un tema que nos ha llamado bastante la atención. Más de 370 conflictos entre latentes y abiertos existen en el Perú, en costa, sierra y selva, por el tema de la demarcación territorial. Hoy vamos a abordar con uno de los expertos, uno de los principales especialistas en demarcación territorial, esta problemática que genera conflictos distritales, provinciales y de toda índole. Vamos a dar la bienvenida al ingeniero, geógrafo, experto en demarcación territorial, Juan Álvarez Ravelo. Y nos acompaña también el director del diario El Hermanón, don César Augusto Dávila. ¿Cómo está, ingeniero Álvarez? Bienvenido al programa. Buenas noches, Rafael. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Y don César Augusto Dávila, director del diario El Hermanón. Tengo aquí dos normas que creo que puede ser el punto de referencia inicial de que en el Estado peruano no se hacen las reformas, o existen las leyes, pero no se hace lo posible para que se lleven a la práctica. Vamos a mostrar aquí el Decreto Supremo 019-2003 PCM. Fíjense, ¿hace cuántos años? Hace 10 años. Reglamento de la Ley 27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial. Hay otra norma. Fíjense ustedes aquí la fecha. Lima, miércoles 29 de marzo de 2006, 3 años después del decreto que acabamos de hacer referencia. Esto es una resolución ministerial 123-2006 PCM. Aprueban el Plan Nacional de Demarcación Territorial para el año 2006. Con esto, ingeniero Álvarez, ¿se podría haber solucionado en grandes casos el tema de conflictos distritales, provinciales? ¿Se ha actuado debidamente? ¿No se ha hecho mucho? ¿Qué ha pasado? Mire, la demarcación territorial hasta antes del 2002 venía una especie que se creaban o se definían los límites por poder. O sea, las personas que tienen mayor influencia en el gobierno, ellos lograban crear sus distritos, y esos distritos que se creaban, las leyes que lo creaban en un 95% a nivel nacional, no definen ningún límite. No habían las técnicas ni tampoco habían los profesionales necesarios, adecuadamente preparados para demarcar y organizar el territorio. A raíz de esta ley 27795 y el decreto supremo que lo reglamenta, se da las facilidades para que los gobiernos regionales cuenten con una norma para poder organizar su territorio en forma técnica y para una eficaz administración política administrativa. Sin embargo, tenemos algunos obstáculos que vienen en el momento. La ley habla de que deberíamos agarrar a las provincias como unidad de análisis. Es decir, tenemos una provincia, por ejemplo, traje una ficha, una imagen. Tenemos, por ejemplo, la provincia de Huarochirí. Tiene 32 distritos. Aplicando la metodología que nos ha dado la norma, porque luego de ahí viene una directiva 01 y 02, aplicando la metodología, nosotros deberíamos al final encontrar cuántos distritos debería haber en ese ámbito provincial de Huarochirí. Actualmente tiene 32, pero finalmente podría llegar a tener, según el estudio, 15, 18, 12, 11. Entonces, para eso es que se utilizan los estudios de diagnóstico y zonificación. Entonces, la norma, lo que nos dice la norma es que los gobiernos regionales se encargan de la elaboración de estos estudios de diagnóstico y zonificación provincial. Con esos estudios, con los resultados de esos estudios, se genera un expediente técnico acompañando al proyecto de ley. Se eleva al Congreso de la República por parte de PCM y el Congreso de la República finalmente promulga la ley que va a organizar el territorio provincial. Vamos a entrar en detalles en estas fases. Vamos a mostrar algunas imágenes de lo que representa el interior del país, no solamente el interior, también en Lima, a través de los problemas distritales. Recordemos San Isidro, recordemos Magdalena, recordemos Surco, Chorrillos, pero aquí vemos, por ejemplo, cómo los vecinos no saben ya a quién pagarle los impuestos o salen a defender sus calles diciendo que pertenecen a determinado distrito, cuando otros comienzan a colocar carteles diciendo no, esto no les pertenece, esto es del distrito colindante. No solo en Lima se produce esto, Chorrillos con Barranco, Chorrillos con Surco, es algo que se ha generalizado y que lamentablemente muchos hablan de reforma del Estado, pero esta reforma del Estado
parece que solo existen los escritorios. Entonces, Augusto Dávila. Yo tengo entendido, y saludo la presencia del especialista, que las demarcaciones territoriales se precisan apelando a las coordenadas geográficas. Sí, mire. Paralelos, meridianos, ¿es eso? También se refiere al utis possidetis, que es del Código Romano, es decir, el que usa y posee durante un tiempo determina su territorio. Pero por lo que veo, aquí hay una confusión de términos que no se basa en lo científico. ¿Es eso? Las coordenadas que actualmente se trabajan ya no se trabajan en coordenadas geográficas, ahora se trabajan todos los documentos cartográficos en coordenadas UTM. Ya está normado por el Instituto Geográfico Nacional, que es parte del sistema de demarcación territorial. ¿Esto es lo pensado por satélite? Sí, ahora, y luego, en cuanto a conceptos de territorio, obviamente el concepto de territorio es lo que nos explica el doctor, pero acá estamos hablando en el concepto de ámbitos políticos administrativos. Entonces, cuando encontramos ámbitos políticos administrativos, lo ideal es elaborar un estudio a nivel provincial. Entonces, en ese estudio se van a evaluar 4 variables principales: población, geomorfología, riesgos naturales, articulación, accesibilidad y optimización óptima y estratégica. Ubicación óptima y estratégica. Pero a veces se respeta. Entonces, eso, o a veces en el Congreso resulta que comienzan a quitar territorio a uno a otro y generan hasta una nueva provincia, crean y ponen los límites, a veces sin necesariamente los estudios. Claro, eso ha venido ocurriendo hasta antes del 2003. A raíz de esta norma que ya se ha mencionado, los estudios son los que definen cómo debería salir la ley. Entonces, los estudios se supone que deberían salir según el resultado de los estudios de diagnóstico y zonificación, pero lo que sucede actualmente es que se han dado desde el 2003 del 2003 al 2012 10 leyes, de los cuales prácticamente ninguno recoge los resultados que se han encontrado en los estudios de diagnóstico y zonificación. Entonces, encontramos un problema. El primer problema es que los estudios arrojan de que debería fusionarse muchos distritos. Entonces, el gobierno, el Congreso, los políticos no quieren llevar a ejecutar esos resultados. Entonces, finalmente no se fusiona ningún distrito, ¿no? En cuanto a creaciones, también hay una cierta resistencia por parte del MEF de que algunas creaciones distritales que ya se merecen tampoco son viabilizadas. Otra vez la politiquería y la demagogia impide la parte técnica. Claro, yo particularmente creo que la metodología y la aplicación de la organización del territorio no debe obstaculizar el desarrollo de los pueblos, que ya deberían ser algunos distritos. Como que tampoco debemos nosotros dejar de aplicar lo que está normado. Es decir, hay fusiones distritales que deberían darse, distritos muy pequeños, y hay estudios del mismo PCM que nos arrojan que el Perú está demasiado atomizado con respecto a la cantidad de distritos que hay en nuestro país. Ingeniero, y el director del diario El Hermanón, vamos a ir a una pausa, retornamos con esto. ¿Quién va a aceptar una fusión, por ejemplo? Si hay un alcalde y un gobierno local constituido, de repente va a decir, no, los vecinos se vienen en contra de mí, yo no quiero fusionarme. Todo eso en detalle con uno de los principales expertos en demarcación territorial en nuestro país, el ingeniero Juan Álvarez, y nuestro director del diario El Hermanón, César Augusto Dávila. En instantes regresamos. De repente, amigo televidente, el distrito donde usted vive está en conflicto con otro. De repente está latente el problema, oculto, o quizás ya prácticamente se definieron las fuerzas y hay un conflicto abierto. Sobre esto estamos dialogando con el ingeniero Juan Álvarez Ravelo. La pregunta de don César Augusto Dávila. Hay un aspecto que es histórico y hasta legendario que yo quiero citar, apelando al conocimiento de nuestro ilustre invitado. Tuve la oportunidad de trabajar en un momento en que se dirimía la limitación de Surco y Barranco, y llegaron hasta el extremo, más allá de coordenadas geográficas y de precisiones satelitales, de la leyenda, las preeminencias geográficas, el curso del río y esas cosas de leyenda, y se llegó hasta el nombre de un cacique, Chumpihuara, que quiere decir pantalón oscuro más o menos, que es el que había determinado hasta qué parte, qué punto del río era Barranco y hasta qué punto era Surco. ¿Qué podría decirnos usted al respecto?
Mire, la solución de controversias territoriales, lo primero que se hace es recopilar toda la información histórica que existe sobre el tema. Luego se analiza ahora ya con la nueva metodología o aplicando la nueva metodología que a disposición. Evaluamos cómo está el ámbito fisiográfico de la zona, cómo está la geomorfología, qué nos dice la geografía del lugar. Entonces, aplicando y combinando ambas informaciones, vamos nosotros a tener una idea más técnica de por dónde o hasta dónde debería llegar uno u otro distrito. Entonces nosotros ahora, juega un papel muy importante la información histórica. Pero a veces empírico, ¿no? Claro, ahora nosotros ya aplicando diversas tecnologías, y la metodología que tenemos a disposición, es que podemos darle una idea, una organización ideal del territorio. Veamos casuísticamente algunos puntos de Lima, del país, porque quizás podemos evitar enfrentamientos, y estos enfrentamientos a veces tienen saldos fatales. Por ejemplo, San Juan del Lurigancho con Huarochirí, siempre hay un conflicto. ¿Qué nos puede explicar al respecto? Mire, el tema puntual de San Juan del Lurigancho con Huarochirí, sucede que Huarochirí se crea, en Huarochirí existe una comunidad campesina jicamarca. La comunidad campesina jicamarca llega hasta prácticamente a 2 o 3 cuadras de Palacio de Gobierno. Entonces, cuando Lima comienza a crecer en la década del 60, el 70, y por esos tiempos también ya estaba la comunidad campesina, va creciendo, y en San Juan del Lurigancho llega la última etapa de crecimiento, llega hasta Motupe, ¿no? Y por el otro lado de la comunidad campesina comenzaron a poblar, los comuneros comenzaron a poblar la parte alta. Entonces, conforme iba creciendo la Lima metropolitana, San Juan del Lurigancho, iba dándose la conurbación, una conurbación urbana. Se presentaba esa situación, una conurbación urbana de los nuevos asentamientos en la parte jicamarca con San Juan del Lurigancho. Pasa el tiempo, ningún alcalde pues se ha preocupado más allá de gestionar Lima Centro, ¿no? Y Huarochirí, finalmente, su capital de San Antonio de Chacla, que es donde se encuentra Jicamarca, traslada a la parte comunal y se asienta en Cerro Camote y en Pampa Canto Grande. Entonces, viene acá una segunda institución que es parte del sistema, el INEI. El INEI genera límites referenciales que fueron los primeros límites que diríamos con los cuales se comienza a trabajar. Y el INEI asigna al proceso de recojo de información, asigna ámbitos según cómo les va a facilitar su trabajo a ellos. Entonces, censar a la parte alta de San Juan del Lurigancho no le salía conveniente otorgarle a la oficina de Huarochirí, sino al de Lima metropolitana. Y entonces el INEI hace un mapa que abarca hasta las partes altas abarca parte de Huarochirí. Todo lo que está acá en verde es la zona en controversia, diríamos, entre San Antonio de Chacla y con Lima metropolitana. Y es una extensión no tan chica, se ve que es una extensión muy importante, pero acá tenemos el problema de que analizando los aspectos técnicos, la información, como nos decía acá el doctor, y analizando el territorio, hemos llegado a la conclusión de que, diríamos, los estudios hasta ahora dan a conocer de que San Antonio de Chacla estaría en la parte alta ubicada de San Juan del Lurigancho, ¿no? Acá podemos visualizar efectivamente el área verde, dice el ingeniero Juan Álvarez, es la zona en conflicto. Ahí está, al lado está provincia de Canta, acá está la provincia de Lima, y este es el problema entre San Juan y Huarochirí. Pero hay otro problema donde no sé qué piensa también el director de Débora Hermanón, aquí cerquita, Magdalena con San Isidro, por una cuadra, una calle, ¿cómo analiza? ¿Y por qué? Si hay todo un procedimiento, si hay un acopio de información, si hay una serie de elementos que nos da la norma, ¿por qué no se llega a una solución y se mantiene en el tiempo, persiste el problema? Mire, el problema, la metodología que actualmente tenemos vigente se aplica casi muy bien al ámbito rural. En los ámbitos urbanos ya el análisis
se restringe un poco a la actual metodología. Sin embargo, podemos analizar diversos componentes de la estructura urbana, que eso es lo que debería hacerse. Y para casos como Surco, Guarochirí, Independencia con San Martín de Porras, en el Callao también tenemos con Ventanilla y Puente Piedra, debería agilizarse los análisis, ¿no? Ahora, la última etapa a la cual se llega en el ámbito urbano es a la consulta vecinal. Particularmente, yo creo que lo primero que debemos hacer los técnicos es acopiar toda la información histórica que se tiene y luego aplicar la metodología que ya conocemos. Y nosotros debemos inducir a la gente a explicarles, ya convencerles dónde deberían estar ellos para garantizar un mejor desarrollo de ellos, de la comunidad donde están. Sí, adelante. Pintorescamente, para enriquecer nuestra conversación, usted sabe que los arequipeños mantienen una vieja discusión de si son costa o si son sierra, y para definirla se van a la Plaza de Armas, donde hay un aborigen que toca un pututo al que le llaman el tuturutu. Entonces dice, ¿tú eres de costa o de sierra? Yo soy costeño. Entonces, ¿del tuturutu para arriba o del tuturutu para abajo? Entonces la discusión de si alguien es costeño o serrano ya viene de hace muchos tiempos, siglos. Un viejo general zanjó la cuestión cuando él le preguntó si Arequipa era costa o sierra. Dijo, Arequipa cuesta, costó la revolución. Ajá. Ahora, ingeniero, yendo a la consulta, usted dice que ya una última instancia es la consulta, entonces los vecinos van a ir a asistir. ¿Cómo se podría llegar a esa consulta? O a veces hay trabas entre uno y otra parte en conflicto y esa consulta se posterga. ¿Cuál sería el procedimiento según las normas? Mire, Lima, a nivel nacional, el órgano rector es PCM, la Dirección de Demarcación Territorial, que debería cumplir un rol más activo en la solución de controversias territoriales. A nivel de gobiernos regionales tenemos a las gerencias de planeamiento. Y acá en Lima, por ser una provincia especial, tenemos al IMP, que dicho sea, se creó en la época del alcalde Ricardo Belmont, dueño de este canal. Entonces, el IMP es el encargado de solucionar todas las controversias en Lima metropolitana. Existe un estudio ya hace más o menos 4 años del IMP, analizando todos los conflictos a nivel de Lima metropolitana. La verdad es que es un poco extraño por qué no le han dado ya solución a estos conflictos de territorios en el ámbito urbano, que es más sencillo de solucionar que en ámbitos rurales. Dos cosas. O analizamos con bastante rigurosidad toda la referencia histórica que tenemos y desde el órgano rector le proponemos la solución, o vamos a la consulta vecinal. Y yo particularmente, como le digo, no podemos nosotros, la organización de un país, someterlo a lo que pueda decir o pueda sentir la población, porque la población siempre está motivada por alguna causa. En Lima puede estar motivado, por ejemplo, vivir en Surco y vivir en Chorrillos, el conflicto que tenemos actualmente entre Surco y Chorrillos. ¿Usted dónde quiere vivir? ¿En Surco o en Chorrillos? La gente quiere vivir en Surco. Entonces yo creo que no debemos llegar a ese punto de darle la responsabilidad al poblador donde él decida llevar. A pesar que es un mandato constitucional, ¿no? Yo creo que lo que debemos tratar de generar, de promover es los estudios técnicos, ¿qué dicen? Ese resultado es lo que los técnicos debemos nosotros tratar de, en la población, convencerlos. Tu sitio, tu lugar debe pertenecer a este o a este otro distrito. Por estas razones, porque acá te garantiza mejor desarrollo, porque acá te garantiza mejores servicios, porque acá te garantiza mejor calidad de vida en lo ambiental, en lo físico, en lo institucional, etc. Si bien hay un ente rector, la PCM, hay una Dirección Nacional de Demarcación Territorial, pero en el ámbito especial que he mencionado, para información de nuestros televidentes, ¿qué es el IMP? Con visión, con una perspectiva, el entonces alcalde de Lima, Ricardo Belmont, crea el IMP, quizá viendo los problemas y para dar solución hoy en el tiempo, así como el plan MET también, que se difundió mayormente. ¿Cómo está el IMP? ¿Qué significa el IMP? Y si se le da a través de las últimas administraciones municipales la importancia que requiere. El IMP es el Instituto Metropolitano de Planificación. Es un órgano, diríamos, es el motor de la gestión metropolitana de Lima. O sea, el IMP no solamente se dedica a planificar las obras de uno y otro sector,
sino que también tiene este encargo de dar solución y organizar el territorio a nivel de Lima metropolitana. Yo creo que es importantísimo el rol que tiene el instituto, pero por alguna razón no ha estado funcionando. No ha estado funcionando y tenemos los problemas que nos han cargado. Hay algunas soluciones que ya se han dado. Bueno, y está muy bien, que por ejemplo en el caso de San Juan de Miraflores con Surco, me parece que ya está en un proyecto de ley en el Congreso. En el Congreso hay actualmente 10 proyectos de ley desde el año pasado, desde febrero a la fecha, hay 10 proyectos que esperan ser aprobados. Entonces, pero hay un tema de que los políticos del Congreso no le dan todavía la debida importancia al caso de organización del territorio. Y por eso usted en un inicio mencionó algo importante para mí. La modernización del Estado. La modernización del Estado se ocupan de ver la estructura funcional, ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales. Pero la modernización del Estado, hasta ahora no lo he escuchado a ningún técnico ni a un político decir cómo está nuestra casa, el ámbito de ocupación de esas estructuras del Estado. No hay lógica secuencial. Yo quería interrumpir un poco. Usted mencionó las dificultades que diferencian la delimitación de áreas urbanas en las áreas rurales. En las áreas rurales el conflicto es mucho más grave cuando lo que está en discusión es un territorio en el cual se encuentra una eminencia, por ejemplo, tutelar, un cerro como el Ausangate o el volcán como el Misti. Una conocida broma, le hicieron un programa de Hildebrand a los arequipeños diciendo que qué opinaban de que el Misti lo trasladaran para Lima, y casi sucede una trapatesta. Bueno, entonces cuando hay un filón de riqueza, ¿cómo voy yo a querer que mi vecino se lleve, por ejemplo, una veta de oro, ¿no? O una zona propicia para los frutales mientras yo vivo en el desierto? Entonces el conflicto adquiere ya otra cosa geosocial, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionar eso aplicando el criterio estrictamente científico y taxativo? No sé si lo podrá aceptar la población tan fácilmente, ¿no? Mire, los estudios de diagnóstico y zonificación tienen un componente importante, que es analizar el ámbito geográfico. Entonces, cuando nosotros analizamos el ámbito geográfico, vamos a clasificar al territorio en unidades geográficas. Y la unidad más grande, y hasta ahora es la unidad geográfica más aceptable para organizar el territorio, son las cuencas hidrográficas. Entonces, cuando los problemas de demarcación territorial, una de las causas es el sector minero. Claro, es uno de los motivos por los cuales se generan los conflictos sociales. Ahora, usted mencionó, ingeniero Álvarez, la fusión. Los estudios técnicos también dicen en determinados lugares se requiere una fusión. Esa fusión podría generar a la vez otro tipo de conflictos, porque algunos no van a querer renunciar a lo que de chiquitos han visto, les ha pertenecido, no. ¿Dónde podría fusionarse, por ejemplo? ¿Qué casos especiales tiene de fusión, sea en Lima o en provincia? Mire, lo primero es que nosotros, al margen de que la gente o los políticos reclamen, lo primero que nosotros como técnicos que queremos el bien de nuestro país, debemos pensar en organizar el territorio de una buena vez, como seguramente fue lo que le movió a quienes trabajaron las normas. Claro. Entonces, los estudios de diagnóstico y zonificación lo que hacen es organizar el territorio de manera que le garanticemos a la población un mejor desarrollo. Por ahí está la llave. Entonces, cuando nosotros acabamos el estudio, se presenta en la municipalidad provincial, ante todos los alcaldes y ante todos los líderes sociales, se presenta el estudio, los resultados. Así ha estado tu provincia, por ejemplo, esta es una imagen que me muestra. Un esquema. Así ha estado tu provincia y con 6 distritos. Tu provincia debería tener más distritos, o tal vez podría tener un poco menos distritos. Entonces, nosotros se presenta el estudio y se le explica por qué debería crearse un distrito adicional a lo que tiene y por qué en otra parte debería fusionarse. Si nosotros sacamos cuentas, ¿cuántos miles o millones ya de soles se ahorrarían en gestiones que están prácticamente? Mire, hay aproximadamente 500
500 distritos que tienen entre 1.000 y 1.500 habitantes. 500 distritos. Hay como 160 distritos que tienen entre 500 y 1.000 habitantes. Imagínense, es un territorio con escasa población, no podríamos, pues, se está gastando en gasto corriente, demasiado. Y hay otros 150 distritos que tienen menos de 500 habitantes. Se duplican los esfuerzos. Entonces, se duplican los esfuerzos, hay mayor gasto corriente. Entonces, lo que nosotros con estos estudios es, se le explica a la población, mira, tu situación ahora está así. En 10 años, ¿cuál es el desarrollo que ha tenido? Actualmente existe una ley de fusiones y que da incentivos para los distritos que quieran fusionarse. Entonces, proyectemos tu distrito como está versus los beneficios que vas a recibir. Entonces, la población se le explica. Interesante cuando me dice, ¿quién va a estar de acuerdo para que se fusionen los distritos? Mire, yo tengo como experiencia, por eso cuando hablamos de fusión de distritos, nadie, hasta ahora me dice, nadie es entusiasta con el tema. Pero tuve una reunión con los distritos de la provincia de Bolognesi, en Ancash. Y tenemos un acta firmada por todos los alcaldes, incluyendo el alcalde provincial, incluyendo los funcionarios del gobierno regional, los técnicos y funcionarios del gobierno regional de Ancash, que aceptaban promover la fusión de los distritos. Y es más, mire, ya recuerdo el tema más perfectamente. Llegaron, los expliqué en qué consistía, y estuvieron ellos convencidos de que les va a generar mejor desarrollo para sus pueblos. Los alcaldes, quienes se pensaba que menos podían aceptar. Claro, ellos dijeron, pero ¿qué dirá la gente? Yo dije, si aceptaron los políticos, la gente es más fácil. Y ahí la llave. Porque la gente va a estar... Los políticos tienen que entender esto. Pero yo le voy a Ahí es decir el una problema. cosa. Aquí tenemos al embajador de Ayacucho entre nuestros compañeros de Beto, trabajo. sí. Y yo le Acá quería tenemos a preguntar Beto, si algún ayacuchano aceptaría ser guantino, por ejemplo. No, Claro, de no ninguna aceptable. manera. Vienen los regionalismos. Claro, y cuando los arequipeños hablan políticamente de moviéndose, moviendo el pueblo joven de Arequipa. Ocurre entre Guarmey y Casma Claro, también. y para irnos a lo mundial, la división, tiene perdón, razón. un momentito, la división arbitraria que hicieron los ingleses del África ha generado las guerras que hasta ahora no terminan de solucionarse, con muertes, masacres horrendas, ¿no? Porque dividieron geográficamente sin tener en cuenta que unos eran huatusis, otros eran pigmeos, otros eran congos, y en fin. Es ahí el liderazgo político que se Claro, necesita entonces, para ayudar a entender a los pueblos esto. Como le decía, los estudios que se realizan también contemplan el aspecto sociocultural. Entonces, si por ejemplo entre Mollendo y Arequipa no hay una compatibilidad cultural, el estudio no te va a arrojar lo contrario. El estudio te va a arrojar que son dos comunidades distintas. Bien. Entonces, esos resultados contempla. El asunto es, la resistencia está en los políticos, en los líderes sociales. Pero cuando se conversan con ellos y le demostramos que van a haber beneficios, yo creo que funciona, y no es el único caso. ¿No? Mire, se ha dado el caso de que, por 20 ejemplo... segundos porque nos ha ganado el tiempo, Perfecto. ingeniero. 10 Miren, segundos. habían alcaldes de la provincia de Bolognesi que llamaban a la dirección para preguntarme cuándo vamos a bajar a hacer los talleres de sensibilización. Y la otra pregunta era que venían incluso los alcaldes de Lima, me decían, ingeniero, de los 3 municipios que vamos a fusionarnos, ¿cuál de ellos va a ser la capital? O sea, ya el problema ya no era si me fusiono o no, el problema ahora, su preocupación era cuál de ellos va a ser la capital. Así es. Segundo, tenemos a la provincia de Chupaca, casi con el mismo tema, donde habían 3 municipios que aceptaban fusionarse, y es más, había un cuarto que quería fusionarse. Correcto, esto amerita pues todo un trabajo serio de la PCM, de las entidades de planificación. Gracias al ingeniero Juan Álvarez por la presencia en el programa, y estaremos convocándolo también porque este tema no se agota aquí, hay mucha tela que cortar.